Son carne de cañón. Necesitamos al jefe. Bien hecho, Ronin. Vámonos. Isla Danilo, la mina. Ya bloqueamos todo, señor. Atentos. A sus lugares. ¿Qué esperas? ¡Dispara! ¡Nos están disparando! ¡Necesitamos apoyo! ¡Rápido! ¡Rápido! Enviaremos refuerzos. Que nadie salga de la mina. ¡Cojan rápido! Oye, Russo, Dame el radio. ¿qué es lo que quieres? ¿Me escuchan? ¡Contéstame! Dámelo. Toma. Te escucho, maldito nazi. ¿Qué demonios es lo que quieres? No te dejaré ir así como si nada, porque no vivirás para contarlo. ¿Entendiste? Entendí. Habla Lava, ¿me escuchas? Te escucho. Cuando llegue el momento estaré en el muelle, ya tengo el bote. Lava, Shaman y yo estamos atrapados en la mina. También hay esclavos encerrados aquí. ¡Maten a esos bastardos! Entendido. Base de control, intervengan todas las señales de radio. ¿Me escuchan? Ustedes, vayan. Ashton y William, conmigo. Necesitamos Rápido. apoyo aéreo. Atención todos, la radio se apagará. Shaman, los apagaron. Me lleva el diablo. ¿Cuántos son? ¿Un pelotón? ¿Tal vez más? Derrotaron a la mitad de nuestros hombres y entraron a la mina. Escaparon. Ahora tratan de salvar a los esclavos de la mina. ¿Quiere que organice una emboscada? Ustedes son los de seguridad. ¿Para qué les estoy pagando? He tenido suficiente. No habrá emboscada. Ve al muelle y cubre a nuestros hombres. Ahí la nave llegará en 1 hora y debes recibirlos. Sí, señor. Bien. Muy bien. Ahora, Demon. Habla, ¿qué hacemos? ¿Tú tienes idea de cómo salir de aquí? Esperaba que tú supieras. Tal vez podrías hacer una danza de fuego para aturdir al enemigo, ¿no? Necesitamos esos poderes, haz algo. No me importaría. Si pudiera, lo haría. Te lo juro.
¿Estás bien? Sí, claro. Vaya. Vámonos. Isla Danilo, Oficina de las Águilas, Compañía Militar Privada. Parece que estuvieron aquí. Y creo que pidieron ayuda. Sí. Espero que no vayan tras lava. Yo también lo espero. Nos encargamos del jefe. Hagámoslo. Isla Danilo, la mina. Lee. Esto es lo que haremos. Entraremos por el sistema de ventilación. Entraremos por atrás, no lo esperarán. Vayan. Sí, señor. Ustedes, cubran el frente. Arrojen gas a la mina. Háganlo. Sí, señor. ¿Qué hay de Lee, señor? Lee estará bien. Los chinos son fuertes. Isla Danilo, Oficina de las Águilas, Compañía Militar Privada. Estamos cerca, no tardaremos en llegar. Isla Danilo, la mina. ¡Liberen el gas! Oye. Isla Danilo, Muelle de las Águilas, Compañía Militar Privada. Ahí están. Pronto llegarán. ¿Y eso qué es? ¿Alguien se está bronceando o qué? ¡Vámonos! Gracias por el vehículo, idiotas. Isla Danilo, Oficina de las Águilas, Compañía Militar Privada. Isla Danilo, la mina. Yo lo hice, iba tras ustedes. ¿De dónde vino? Del conducto de ventilación, creo.
Iré a revisar y volveré de nuevo. ¡Date prisa! Isla Danilo, oficina de las Águilas, compañía militar privada. ¡Escúchenme! ¡Silencio! ¡Silencio todos! Escúchenme y no interrumpan. Necesitamos salir pronto de aquí y solo hay una manera, ¿sí? Y algo más. Deben creernos y obedecernos en todo. Quien no lo haga, morirá. Ahora salgan rápido. Llévalos atrás, seña. ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido, rápido! ¡No se queden atrás! Eso. Ahora tú, seña. Sí. Isla Danilo, oficina de las Águilas, compañía militar privada. ¿De dónde salieron? Nos hacen ver como idiotas. No sé quiénes son, pero no escaparán con vida. Eso es seguro. Tráelo. Escucha atentamente. Parece que es el que necesitamos. La nave llegará en 15 minutos y las tropas vendrán hacia nosotros. Los destruirán. ¿Contaban con eso? ¡Díganme! Estoy contando con que los llames y les digas que todo aquí está bien y que no necesitas esas tropas. ¿Entiendes lo que te pido? ¿Eso quieres? No puedes hacer nada, porque soy tu seguro. No lo haré. Isla Danilo, la mina. ¡Alto! ¡Alto todos! ¡Aguarden! Oye, ¿por qué los dejaste salir? Dime. Esos bastardos arrojaron gas y el tiempo sigue corriendo. Debemos salir a pelear. Qué gracioso. Hace un momento utilizaron un lanzallamas. No creo que ellos tengan miedo en destruir la mina. Entiendo. Entonces algunos morirán, pero otros podrán pasar. Estarán bajo el fuego del lanzallamas. Morirán como si todos fueran uno solo. Entiendo. Entonces, ¿qué sugieres? No lo sé. Tal vez negociar con ellos. ¡Oye, Nazi! ¡Hablemos! ¡Llama a tu jefe! Johan, los rusos se rinden. Por fin quieren negociar. Les diré los nuevos términos. Isla Danilo, oficina de las Águilas. Parece compañía que nuestro militar privada. anfitrión no es una marioneta después de todo, ¿eh? Ajá. Bien. Llamaré. ¿Qué tengo que hacer? Dime. La verdad no te necesito. No te llevaré a la Interpol. Lo único que quiero saber ahora es qué estás haciendo en esta isla. ¡Llámalos, ahora! De acuerdo. Llamaré. Ronin, el teléfono. Soy yo. Tenemos la situación bajo control.
Les diré si es necesario que envíen los botes. Y los voy a encontrar personalmente. Le digo que lo recibiré personalmente, señor. Sí, lo veré después. ¿Me permites? Anatoly Mikhailovich, habla Steve. Quieto. ¿Gustas un trago? ¿Qué? Sí, luego. Este no es mi teléfono. Me lo prestaron. Demon, Shaman, habla Lava. ¿Me escuchan? ¡No dispararé! ¡Me rindo! ¡Mantén las manos arriba! ¡Lo haré, lo haré! ¡Reanuda la radio! Sí, ya entendí. ¡Enciéndela! ¡Desbloquea las señales! ¡Hazlo ya! ¡Rápido! ¿Dónde está? Esa es. Señal desbloqueada. Contesten, habla Lava. ¿Alguien me escucha? Ronin, ¿estás en línea? Habla Ronin. ¿Alguien me copia a cambio? ¡Manos arriba! Gracias. Ronin habla. ¿Alguien me copia a cambio? Lava, ¿me copias? Cambio. Te copio, Ronin, te copio. 2 de los nuestros están en la mina. Ve hacia allá y recógenos de camino. Dime qué es lo que quieres negociar, Russo. Quiero que bajen sus armas, nos dejen salir y dejen de arrojar el gas. ¡Ah, lo huelen! Pondremos otras 2 cargas en la ventilación. ¡Qué bastardo! No contestaste la pregunta. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué sugieres, Russo? Que hagan lo que decimos o los matamos. Es gracioso que digas esa clase de cosas. ¿Sí? Es más gracioso ver cómo hemos estado matando a la mitad de tus hombres. ¿Crees que eso es sugerir algo? Comienza a hablar de negocios o haré que vuele en la mina. No creo que vaya a ser una conversación amigable. ¿Quieres oír otra cosa graciosa? Creo que solo me estás haciendo perder el tiempo. No te va a gustar cómo terminará esto. Shaman, ¿me escuchas? Demon, ¿estás ahí? Habla Shaman. Demon y yo estamos atrapados en la mina. Nos arrojaron gas por la ventilación. Resiste, Shaman. Ya estamos en camino. Será mejor que se rindan antes de que los despedacemos. Igual van a morir. Cuando lo ordene, volarás la mina. Estaremos afuera. ¡Vámonos! ¡Deprisa, salgan! ¡Arrojen sus armas! ¿Dónde está la ventilación? ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Todos al suelo! ¡Obedezcan la orden! ¿Qué esperan? ¡Todos al suelo! ¡Johan! ¡No te muevas! Todos, bajen sus armas, por favor. Johan, di a tus hombres que bajen sus armas. Bajen sus armas, es una orden. Shaman, ¡Silencio! salgan, ya está despejado. ¿Me escuchan? Cambio. Entendido, Ronin. Vamos a salir. Vámonos. ¿A dónde nos llevamos? Al muelle, a los botes. Ustedes vayan. Ajá. Tengan cuidado.
Eres muy valiente con tu arma, ¿no? Tú lo pediste. Toma. Demon. Demon. Tranquilo, chamán. Isla Danino, Muelle de las Águilas. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que nos dejaron una sorpresa. ¡Qué idiotas! Trataron de asustarme. ¡Demonios, son ellos! ¡Dispárenles! ¡Cúbranse y acaben con ellos! ¡Pronto! ¿Qué están haciendo? ¡Mátenlos ahora! ¡Demonios! ¡Mátenlos ya! ¡Rápido! ¡Acaben con ellos! Ve eso. Mereces una medalla por esto. Lo lamento, Lava. No fue a propósito. Está bien. Isla Danino, la mina. ¡Rápido! ¡Entren! ¡Todos! ¡Tú también! ¡Adentro! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡No hagan que los mate! Será mejor que tengan cuidado o los acabaré. ¡Atrás! Ya vámonos, Demon. ¿Ya oyeron? ¡Nos vamos! ¡Y no fumen! Vámonos. ¡Sácanos! ¡Ven acá! Sur del Atlántico, un bote de las Águilas. No creo que haya ningún problema. Tenemos el control de la isla. No hay de qué preocuparse. Richmond dijo que nos vería en persona. Iza las velas y deja un par de hombres cuidando la isla. Sí, señor.
¡Alto! Richmond, ¿quién es? Nosotros somos los que deciden si ustedes viven o mueren. ¿Vamos a hablar o empezamos a disparar? Comandante, no están bromeando. Pongan sus armas en el suelo. Se acabó. El muelle está minado. De acuerdo. Las armas al suelo. Sí, saldremos pronto. El resto de las águilas serán abandonados. Y todos van a estar ahí hasta que las naves chilenas lleguen. Sí, volaremos hacia allá después de terminar aquí. Senia, devuélveme eso. Ya. Un barco chileno vendrá pronto y podrían pensar que son piratas. Escucha, vigila al capitán. Sé que es un idiota, pero trátenlo con humanidad, ¿entiendes? Manos arriba. Lo haré. Y no torturen a los mercenarios. Oye, ¿ustedes volverán a Rusia? Llévenme con ustedes. Yo solo quiero ir a casa. Tengo esposa e hijos. Entiéndeme, por favor. He estado aquí más de un año. Solo quiero volver. Me gustaría ayudar, pero no puedo. Estarás en casa antes que nosotros. Por ahora no tenemos casa. Lo siento. ¿Estás bien? Maté personas. Cuidado con eso. Demon, Shaman, recuperen las armas. Nos vamos en 5 minutos. Entendido. No los mataste. Hiciste tu trabajo. Hola a todos. Ya está hecho su depósito. La corporación se preocupaba de que el gobierno chileno supiera sobre esto y se lo adjudicara. La isla fue secuestrada por 5 años. La versión es que era por producción de diamantes. Nadie sabe acerca del uso de marineros esclavos, que secuestraron de varios países. ¿Sabías sobre el platino? Sospechábamos que había algo parecido y peligroso, o muy costoso también. Pero ¿cómo consiguieron nuestra cooperación? Pues fue un buen trabajo en equipo. Coronel Boyarinov, llame a Lava. Lava, hay un bote esperándote. Di adiós a los lobos. Me quedaré con ellos, señor. Si a ellos no les importa. Bueno, como gustes. Cambio y fuera. Guerreros, buen trabajo. Y ahora un trago.